Bienvenidos a Amigurumis Castillo. Continuamos en esta segunda parte realizando las diferentes piezas de la vestimenta de nuestra muñequita Pauli. Así que prepara todos los colores que has escogido para realizar esta vestimenta. Y si te está gustando este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Vamos a hacer la blusa con el mismo color que yo hice los zapatitos. Vamos a hacer la blusita, ¿ya? Entonces vamos a iniciar haciendo la blusa y vamos a hacer 15 cadenas. Así, de esta manera. 1, 15. Yo le voy a hacer de este color la blusa. Si ustedes desean hacerle amarilla como está la muñeca, la pueden hacer así amarilla. Y bueno, vamos a hacer entonces, ahora vamos a tejer 14 puntos bajos en estas cadenitas. Como tenemos 15 cadenas, nos tiene que salir 14 puntos porque la primera cadena no se teje. Entonces nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 14 puntos bajos. Listo, ya terminé de hacer mis 14 puntos bajos. Ahora lo que voy a hacer es una cadena. Voy a girar el tejido. Y voy a tejer tomando solo la cadena de atrás. Y de nuevo me voy a ir tejiendo 14 puntos bajos. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer ahorita son vueltas de altura. Pero todas las vueltas de altura que yo voy a hacer tomando la cadena de atrás. Todas las filas. En total debo hacer 50 filas de altura. Voy a hacer 50 filas de altura. Cada vez que yo gire, levanto una cadena y giro el tejido. Y como les dije, todas las 50 vueltas yo las voy a tejer cogiendo, miren, solo la cadena de atrás, o sea, en bloc. Entonces vamos a levantar estas 50 filas de altura y ahí nos vemos. Listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 50 filas de altura, ¿no? 50 filas de altura. Recuerden que todas estas filas hicimos en bloc para que nos dé este efecto, miren, como elástico, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Miren, yo aquí, bueno, ya les voy a explicar después de hacer esta otra vueltita que vamos a hacer. Ahí ya les explico por qué puse los separadores de vuelta aquí, ¿ya? Bueno, a ver, déjenme mirar los apuntes, cómo vamos. Y ya. Déjenme poner así bien. Ya, ¿no? Aquí terminé de hacer esta vuelta. Vamos a ver la blusita. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, hacemos una cadena, giramos el tejido y vamos a hacer 2 puntos. 1 y 2 puntos, ¿no? Ahora vamos aquí a levantar 6 cadenas. 1 y 6 cadenas. Y en el mismo punto, en el segundo punto, miren, aquí hicimos 1 punto y 2 puntos. Aquí mismo donde hicimos el segundo punto, me voy a introducir para hacer un punto deslizado. Lo que aquí voy a hacer es estos ojales para los botones, ¿ya? Ahora voy a tejer 5 puntos. 1 y 5. Voy a levantar nuevamente 6 cadenas. 1, 6. Y en el punto número 5, ahí mismo en el último punto hago un punto deslizado. Luego voy a hacer de nuevo 5 puntos. 1 y 5. Levanto de nuevo 6 cadenas. 1 y 6. Donde hice el punto número 5, voy a hacer un punto deslizado. Y luego hago 2 puntos. 1 y 2 puntos aquí. En este puntito de acá. Y 2 puntos, miren.
así. Entonces aquí ya hicimos, miren, estos ojales, como les digo, para la blusita, ¿no? Para luego poner en el otro lado, acá vamos a poner los botones y luego para poder así, ¿no? Unir. Entonces les voy a explicar cómo vamos a hacer. Cómo puse aquí el separador de vueltas, ¿ya? Lo que vamos a hacer es un punto en cada una de estas partes de aquí. Por ejemplo, miren, si ustedes miran aquí, miren en todas estas rayitas que se miran, vamos a hacer un punto y también encima. Entonces vamos a hacer un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí. Entonces yo voy a ir, miren, estos 20 yo lo puse como referencia aquí porque aquí de este marcador donde está puesto hasta acá son 20 puntos que me debe quedar en el centro. Aquí 15, aquí 20 y aquí son 15, ¿ya? Entonces yo voy a primerito a ir tejiendo. Voy a tejer 11 puntos. Entonces, miren, me toca aquí en esta fila 1, ahora en esta unión 2, ahora en la mitad de la fila, vamos, 3, ahora me toca en la unión 4, aquí en la mitad de la fila 11, ¿no? Entonces, cuando yo hago 11 puntos, luego me tocaría aquí en la unión, ¿no es cierto? Y luego me salto 1, 2, 3 y 4. Y en el quinto, que sería aquí en la unión, voy a poner el separador porque aquí es los puntos que van a quedar en el centro, ¿no es cierto? Para yo guiarme, nada más esto es una guía. Ahorita yo estos puntos de aquí no los voy a tejer, simplemente como les digo, me salto 1, 2, 3 y 4 y pongo aquí el separador porque aquí me voy a enganchar el próximo punto después de hacer las cadenas que voy a hacer. Ahorita yo voy a levantar 15 cadenas, ¿no? 1 y 15 cadenas. Ahora, después de hacer las cadenas, como les dije, ¿no? Aquí ya pusieron el separador, entonces aquí es donde yo ahora voy a hacer el punto, el siguiente punto. Y me voy a ir tejiendo 20 puntos, ¿ya? Ahora me toca aquí, hice ahorita aquí en esta unión, ahora me toca aquí en la fila, serían 2, voy 3, voy a hacer 20 puntos. 4. Y justo miren dónde está el marcador. Sería el 20. 20. Miren. Ahora voy a levantar de nuevo 15 cadenas. 1 y 15 cadenas. Y voy a hacer lo mismo que hice acá. Me voy a saltar 4 puntos. Entonces sería aquí 1, 2, 3 y 4. Entonces ya me pincho acá. Y voy a hacer de nuevo 11 puntos como hice acá al inicio. 1 y 11. Miren, 11 puntitos. 11 puntitos. Entonces aquí voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido y voy a tejer nuevamente estos 11 puntitos. Pero esta vuelta de aquí la voy a hacer en bloc, o sea, tomando solo la cadena de atrás. Entonces voy a tejer estos 11 puntitos. 1 y 11. Miren, aquí me topo ya con las cadenas. Entonces voy a hacer un punto en cada cadenita. Como hice aquí 15 cadenas, voy a hacer 15 puntos, o sea, un punto en cada cadenita. Listo, miren, ya tejí mis 15 puntos en estas cadenas. Ahora me encuentro con la parte del centro y recuerden que aquí tenemos 20 puntitos. Entonces yo voy a hacer de igual forma en bloc, cogiendo solo la cadena de atrás y voy a hacer estos 20 puntos bajos solo en bloc, o sea, cogiendo la cadena de atrás. Luego voy a hacer 15 puntos en estas cadenas y luego voy a hacer 11 puntos en la parte de aquí, igual cogiendo solo las cadenas de atrás, o sea, en bloc. Listo, miren, ya terminé de tejer todo esto y hasta ahí tenemos 72 puntos, ¿no? Ahora vamos a levantar una cadena, vamos a girar el tejido. Ahora vamos a hacer el patrón de un punto bajo y un aumento en toda esta fila, pero vamos a hacerla en flow, o sea,
tomando solo la cadena de adelante en cambio. La anterior fila hicimos tomando la cadena de atrás, ahora vamos a tomar solo la cadena de adelante. Y vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Miren, así de esta manera. Repetimos, un punto bajo y un aumento. Y así nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto, un punto bajo y un aumento. Recuerden, solo tomando esta cadenita de aquí de adelante. Listo, miren, ya terminé de hacer toda esta vuelta. Aquí nos tiene que crecer así porque es el vuelito, ¿no? Ya les indico luego cómo va quedando, ¿no? Ahora vamos a levantar una cadenita. Hasta ahí tenemos 108 puntos. Vamos a girar el tejido y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 108 puntos. Vamos a coger el punto completo y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 108 puntos. Y vamos a levantar en total 7 filas de altura de estos 108 puntos. Recuerden que cada vez que giramos vamos a levantar una cadena y giramos el tejido. Listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 7 filas de altura de estos 108 puntos. Ahora simplemente aquí pues vamos a cortar la hebrita y la vamos luego a desaparecer tras de aquí de la esta, ¿no? Hacia atrás, ya. La mandamos hacia atrás del tejido, luego ya la desaparecemos con la aguja. Ahora vamos a hacer todas estas hebritas, luego ya las desaparecemos. Miren, está así. Este es el vuelito, miren, de la blusa que le va a quedar. Entonces quiero que se fijen aquí, que aquí hay unas hebritas, ¿no? Hay unas hebritas, unas que son de aquí, miren, atrás y otras que son adelante. Si miran, aquí que cuando hicimos esas vueltas que hacíamos en flow y en blow, miren, estas hebritas de aquí, ¿no? Vamos a coger estas hebritas de aquí. Cuando nos toque la manga, en vez de seguir la secuencia de las hebritas que están acá, nos pasamos acá, pero solo en la manga. Yo les voy a ir indicando, ¿ya? Pero vamos, no quiero que se vayan a confundir porque aquí también hay unas hebritas. No las de atrás, sino las de adelante. Miren, estas hebritas de acá. No las que continúan aquí con esta manga. Solo la manga cuando vayamos a hacer, cogemos lo de acá. Pero esta no, sino la de acá adelante. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a tejer, a ver, vamos aquí a tejer. Entonces miren, vamos a coger 13 puntitos de aquí. Yo les voy a ir indicando, ¿ya? Entonces vamos a coger la hebra. Nos vamos a insertar, miren aquí, esta es la cadenita. Miren la primera cadenita, ¿no? Nos vamos a insertar a un ladito de esa cadena. Aquí, en este filito. Para poder ingresar simplemente la hebra e iniciar en las cadenitas, ¿no? Aquí ingreso así la hebra, miren. Voy a poner esta hebra hacia adelante para irla perdiendo. Y ahora sí voy a iniciar, miren, como les dije, en las cadenitas voy a iniciar mi primer punto. Voy a hacer 1. Estoy cogiendo, miren, esas cadenitas. Ahí para que se vea mejor. 1. Vamos, 2, vamos a hacer aquí 13, 2 y 13, solo hasta 13, miren. Luego me voy a pasar, miren, atrasito de este punto donde terminé 13, me voy a pasar así. Quiero que le miren bien, ¿ya? Yo termino de hacer este punto, ¿no es cierto? Y miren, rectito me paso a donde me toca aquí. ¿No? Entonces, no es que voy a tejer desde acá, no, sino que siempre esto va a ser la dirección. Atrasito de este punto voy a coger estas cadenitas en cambio de aquí de la manga. Entonces, estoy aquí, miren, me pasaría acá, ¿no? Rectito. Ya, me pasaría aquí y aquí voy a hacer de igual forma 13 puntos. Hago 1,
Miren, voy cogiendo las cadenitas. 2. Y justo miren, el 13 me termina aquí, justo en esta esquinita. 13, ¿no? Entonces yo voy a hacer lo mismo ahora, me voy a pasar de nuevo, porque aquí es la parte del pecho. Me voy a pasar de nuevo, miren, a las cadenitas de aquí adelante. Así, a la que toca. Miren, entonces me tocaría esta de aquí, ¿no? Entonces aquí voy a tejer 20 puntos. Cojo ya las cadenitas de adelante y hago 1, voy a hacer 20 puntos. 2 y 20. Miren, y de igual forma ya me encuentro con la manga. Entonces yo voy a hacer, miren, en la parte donde me toca. Donde me tocaría estoy aquí, me paso acá al otro punto. Miren, así, atrásito de este punto. El punto que esté atrás. Entonces yo cogería, miren, sería este de aquí. Entonces aquí de igual forma voy a tejer 13 puntos en esta manga. 1, 2, miren, 12 y 13 puntitos, ¿no? Y voy a hacer lo mismo, me voy a pasar, miren, rectito a las cadenitas, me tocaría esta de aquí, ¿no es cierto? Entonces me paso directamente a la cadenita rectito, miren, ni siquiera es a un lado ni nada, sino de adelantito. Entonces voy a tejer acá 13 puntos también, ya hice 1, vamos 2, ahora estoy cogiendo las hebritas. 3 y la última, aquí está, 13. Miren, terminamos de tejer esto. Ahora vamos a hacer la última vuelta. Déjenme mirar. Sí, aquí en total todos los puntos que hicimos, no, serían 72 puntos. Entonces vamos a levantar una cadenita, vamos a girar el tejido y vamos a tejer estos 72 puntitos. Vamos a tejer. Entonces, como les dije, los 72 puntitos cogiendo el puntito completo, ¿no? Así, entonces aquí simplemente es ya la última vueltita, ¿no? Entonces simplemente voy tejiendo, miren, punto sobre punto. Vamos tejiendo estos 72 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta última fila de 72 puntos, ¿no? Ahora aquí, miren, así es la blusita, ¿no? Entonces aquí también va a ir aquí arriba en la esquina un botoncito. Entonces aquí ya terminé justo de hacer esta fila. Entonces lo que yo aquí voy a hacer es igual un ojal, igual que hice acá. Voy a levantar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas, ¿no? Y luego me voy a ir acá y voy a hacer un puntito deslizado, nada más. Miren, aquí ya me queda el ojalcito para poner el botoncito. Y simplemente aquí voy a cortar la hebra porque ya hemos terminado de hacer la blusita. Y bueno, ahora sí, todas estas hebritas que nos sobraron, vamos a insertar la aguja y la vamos a esconder dentro del tejido, ¿no? Con la aguja. Vamos a irla escondiendo, pasando por la aguja aquí donde no se note. Todas estas 3 hebritas que tenemos, ¿no? Vamos a hacer ese proceso. Y listo, miren, ya le escondimos las hebras. Y también ya le coloqué los botones. Les voy a indicar cómo le puse. Miren, aquí obviamente aquí hay la señal, ¿no? Para ponerle, van a poner aquí en el filo. En el filito. No es que es un lugar exactito, ¿no? A ver, vamos a medir cuánto miden estos. Miden 8 milímetros. 8 milímetros miden estos botones de diámetro, ¿no? Entonces 6 cadenitas son para 8 milímetros. Y sus botones son más pequeños, pues tendrían que hacer menos cadenas en este ojal. Si sus botones son más grandes, pues tendrían que hacer más cadenas, ¿no? Entonces miren, tengo aquí este cuerpo base, les quiero indicar el cuerpo base, cómo se pone la blusa, ¿no? Entonces miren, aquí tiene estos orificios que van las mangas así, se las mete por aquí, una así y la otra va así, miren. Entonces acá en la parte de atrás pues ya simplemente vamos a abotonar cada uno de estos botoncitos.
Y miren, este de acá le hago así separadito, es porque no quiero que esto quede así flojo, sino al momento de unir lo que quiero es que este vuelo se encime al otro. Entonces ese es el diseño que yo le quiero dar. Entonces aquí simplemente cogemos y abotonamos así. Miren, así. Y ya nos quedaría así, miren, la parte de atrás y esta sería la parte de adelante, miren. Y nos quedaría así la muñequita. Entonces, bueno, la blusita ya estaría lista. Ahora vamos a hacer el bolsito. Yo le voy a hacer de este color. Si ustedes desean hacerle de este tono, miren, el bolsito que tiene puesto la muñeca es de este tono. Miren, como un color ladrillo. Yo le voy a hacer en esta ocasión color nuez, porque así me pidió el cliente. Entonces, pues, uy, ya se me movió la cámara. Hay que hacer lo que el cliente nos pida. Bueno, entonces aquí vamos a hacer el bolsito. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos este anillo mágico. Y la siguiente vuelta que vamos a realizar son vuelta de aumentos. Si tenemos 6 puntos, vamos a hacer un aumento en cada puntito. Eso quiere decir que vamos a hacer 6 aumentos en total. O sea, un aumento en cada punto. Entonces, yo aquí voy a realizar mi primer aumento. Voy a hacer 6 aumentos. 1, y 6 aumentos. Ahora tengo 12 puntos. Vamos a la siguiente vuelta y voy a levantar un punto y aquí ya voy a poner mi separador de vueltas. Y voy a tejer un punto bajo que ya lo hice y en el siguiente punto voy a hacer un aumento. Y voy a repetir esta vuelta de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo, vamos a poner el separador de vueltas y vamos a hacer un punto que ya lo hice, vamos 2 puntos y en el tercer punto voy a hacer un aumento y voy a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo, vamos a poner el separador y ya hice un punto. Vamos 1, vamos 2 puntos, 3 y en el cuarto punto voy a hacer un aumento. Y voy a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo. Ponemos el separador y vamos a hacer 1, 2, 3, 4 puntos y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos. Vamos a hacer la siguiente vuelta y hacemos un punto bajo. Vamos 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 5 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta, vamos a hacer un punto. Y aquí vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y un aumento. Y este patrón de 6 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 48 puntos. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 7 puntos bajos y un aumento todo alrededor
hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 54 puntos. Ahora vamos a hacer vueltas de altura. Vamos a hacer 8 vueltas de altura de estos 54 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 8 vueltas de altura. Ahora la siguiente vuelta que vamos a realizar, recuerden que tenemos 54 puntos. Vamos a hacer 16 puntos bajos. Vamos a tejer 16. Listo, miren, ya tejí 16 puntos. Ahora voy a hacer una disminución. Y voy a repetir 2 veces más. 16 puntos bajos y una disminución. Y 16 puntos bajos y una disminución. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Y hasta ahí tenemos 51 puntos. Así que vamos a hacer 2 vueltas de altura de 51 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer estas 2 vueltas de altura de 51 puntos. Ahora vamos a hacer 15 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 48 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de estos 48 puntos. Listo, miren, ya terminé de realizar esas 2 vueltas de altura de 48 puntos. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de 42 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta de altura de 42 puntos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar medios puntos altos y vamos a hacer esto. Vamos a hacer un medio punto alto y luego vamos a hacer una cadena. Nos saltamos un punto y hacemos medio punto alto, una cadena. Me salto un punto y hago medio punto alto y así este patrón, una cadena, me salto un punto y hago un medio punto alto, una cadena, me salto un punto y hago un medio punto y así voy a hacer este patrón de medio punto alto, una cadena y saltándonos un punto para que me quede así esta secuencia y voy a repetir esto todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta secuencia. Justo aquí me sobra un punto, hice una cadena aquí me sobra un punto para terminar la vuelta, pero ese no lo hago. Me salto ese punto, miren, y voy a ponerme aquí. Voy a coger el punto aquí, miren, haciendo medio punto, ¿no? Y voy a repetir básicamente lo mismo, pero ahora voy a... déjenme poner aquí, que aquí inicia ya. Entonces ahora me voy a ir introduciendo aquí en estos huequitos. Ya hice ahorita el medio punto, me introduje aquí en el huequito, hice una cadena. Ahora me pongo aquí en el huequito y hago el medio punto. Hago una cadena, me meto aquí en el huequito y hago el medio punto alto. La cadena en el huequito y hago el medio punto alto. Y así voy a ir haciendo esta secuencia. Entonces hago un medio punto alto, una cadena, medio punto alto y una cadena. Y siempre me voy a ir agarrando aquí en estos huequitos, voy a hacer el medio punto alto. Y así voy a hacer todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Y por último, simplemente voy a hacer aquí, agarrarme a hacer un punto deslizado. Y eso sería todo. Corto esta hebra de aquí. Y voy a perder esta hebra dentro del tejido, ¿no? Me voy a pasar por acá atrás la hebra, acá atrásito del tejido. Y luego con la aguja la voy a perder por acá adentro, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer otra pieza más del bolsito, ¿no? Todavía no terminamos de hacer. Vamos a hacer otra pieza más del bolsito. Y vamos a hacer con cualquier otro color que ustedes deseen. Vamos a hacer el cabito. Por ejemplo, acá miren, la muñeca le hicimos este color. No es si están haciendo este color del bolso. Yo como le estoy haciendo no es el color del bolso. Le voy a hacer café
¿cómo es? El tirante sería, ¿no? La ladera. Entonces, miren, voy a hacerle yo de este color. Si ustedes están haciendo el otro color, háganle en color nuez, ¿no? Entonces, vamos a levantar 95 cadenas. Listo, miren, ya realicé las 95 cadenas. Ahora lo que vamos a hacer es puntos deslizados. Vamos a hacer, en cada cadenita vamos a hacer un punto deslizado, ¿no? Entonces, nos vamos a ir tejiendo punto deslizado en cada cadenita. Listo, miren, ya terminé de hacer todos estos puntos deslizados, ¿no? Ahora miren, así está, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer, así yo terminé, ¿no es cierto? De hacer. Entonces le vamos a girar así, miren, está así, y giramos. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ir tomando estas hebritas de aquí, miren. Esta es la cadena, ¿no es cierto? Miren, esta es la cadena. Quiero que se mire bien. Ahí. Esta es la cadena, ¿no? La cadena está formada por dos hebritas. Yo voy a tomar esta hebrita de aquí. Las hebritas externas, estas. Y me voy a ir realizando puntos deslizados. Miren. Solo tomando las hebritas externas. Todas estas hebritas externas. Cada una de estas y voy a hacer un punto deslizado. Listo, miren, ya terminé de hacerlo. Me queda así como un cordoncito. Simplemente corto la hebra. Y estas hebritas pues de aquí las voy a perder dentro del tejido. Ahora con el mismo estambre que hicimos este cordón, vamos a hacer solamente cadenitas. Porque esa es la otra partecita que necesitamos. Vamos a hacer aquí solo cadenas. Y vamos a tejer en total 70 cadenas. Listo, miren, ya tejí 70 cadenas, voy a cortar la hebra y lo que voy a hacer es esconder dentro de estas cadenas estos dos extremos de hebras. Ahora sí vamos a hacer los detalles de las florcitas del bolsito, ¿ya? Realmente no es que hay exactas que sean, o sea, yo le hice al azar. Lo que les voy a indicar es cómo hacerla y ustedes le replican las veces que ustedes quieran, si quieren más unidas, más separadas, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la primera florcita. Nos vamos a meter aquí por cualquier punto, ¿no? Entonces, miren, así van a hacerle, ¿no? Entonces, las florcitas, los pétalos van a tener 4 como pétalos, ¿no? Como una crucecita. Entonces, cada pétalo va a llevar 2 filas. Miren, entonces yo me introduzco 1 y 2, bajo 2 filas y me vuelvo a ingresar al inicio porque voy a hacer 2 pasaditas, ¿no? En estos pétalos. Hago una, miren, y ahí mismo otra. Y me salgo 2 puntitos a un lado. Así. Miren. Así. Luego me voy siempre regreso al centro. Y luego donde inicié. Miren. Porque voy a hacer de igual forma 2 pasaditas. Una, miren. 2. Voy al centro y bajo 2 filas. Así. Miren. Ahora voy acá de nuevo y salgo por acá abajo, por donde salí al principio de ese pétalo. Así, miren, regreso al centro y ahora hago a un lado 2 puntitos a un lado. Miren, así. De nuevo hago otro más. Me salgo por aquí mismo. Miren así. Y vuelvo al centro. Y de ahí me pincho donde quiero hacer por ejemplo, la otra, ¿ya? Donde quiera hacer la otra. Pongamos que yo quiera hacerle acá. Por acá ya la otra. O sea, como yo les digo, no es que es justo unos puntos y justo, no, simplemente así. Entonces yo voy a ir así, voy a ir realizando así, ¿no? Las flores que yo quiera hacer. Ahora les voy a enseñar cómo hacer la parte amarilla. Van a ensartar estambre de color amarillo, ¿no? Vamos a hacer un nudito aquí. Listo, miren. Entonces yo aquí me voy a ingresar en el centro de esta florcita. Justo aquí, miren, así.
Entonces nos introducimos aquí en el centro, ¿no? Y vamos a coger un pedacito de estambre de aquí del centro. Miren así. Y voy a darle 1, 2 y 3 vueltas. Jalo para que se me haga un nudito, así con mucho cuidado, ¿no? Así. Y luego me pincho en el centro mismo y me paso a cualquier otra florcita del centro para volver a hacer lo mismo. Y jalo, miren, al momento que jalo, se me va a formar una pepita, miren, en el centro. ¿Ya? Y así voy a hacer con todas estas. Miren, así nos quedaría la bolsita. Como les dije, no es justo las flores, ¿no? Simplemente así, saltado como donde ustedes quieran. Vamos a ponerle un poquito de relleno en la bolsa para que nos quede como que si nuestra muñequita tuviera algo, ¿ya? Ahora ustedes van a encontrar, o sea, el lado que ustedes quieran, mejor dicho, ¿no? El lado que ustedes le digan, este lado está más bonito, este está mejor. Como el lado que ustedes deseen, le van a hacer el frente, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, recuerden que hicimos 2 cordones, uno grueso y uno delgado. El delgadito lo vamos a pasar por estos huequitos de aquí. Estos huequitos de aquí, no los de arriba, sino los de aquí. Entonces, por decirles, este es el frente, ¿no es cierto? Ustedes quieren que este sea el frente, entonces le van a pasar el cordón así y le van a dejar este así para que el otro que vamos recorriendo, vamos metiendo, salga acá. Entonces aquí quedaría el frente. Entonces lo que van a hacer es lo siguiente. Van a meter por aquí y por el otro lado le sacan así. Miren así. Entonces por aquí le meten así. Y por el otro cuadrito le van sacando. Y así le van a ir pasando este cordoncito, ¿ya? Hasta llegar acá al otro lado. Tengan cuidado que este no se les zafe. Listo, miren, así nos quedó. Antes de cerrar esta parte vamos a coger el cordoncito más grande. Entonces miren, así le aplastamos, le ponemos aquí de adentro. Adentro le vamos a coser o a pegar. Yo le voy a pegar con silicona aquí en este bordecito de aquí arribita, miren, así. Aquí del un lado y acá del otro. Y listo, miren, aquí simplemente ya le cerramos el bolsito así. Si quieren le ponen más relleno como ustedes deseen. Aquí le hacemos unos 2 nuditos y ya está, miren, la carterita para poder colgar a nuestra muñequita. Ahora vamos a hacer los aretes que realmente son súper sencillitos. Vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a cerrar este anillo mágico. Así, miren. Y luego lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pero aquí ya le vamos a cambiar. Vamos a tomar así el primer punto y le vamos a cambiar de color. Tomamos el primer punto así y cogemos el estambre de color blanco. Así, miren, de esta manera, ¿no? Entonces aquí vamos a levantar una cadenita y en este mismo punto vamos a hacer, miren, en el mismo punto que hicimos ahorita, vamos a hacer 2 medios puntos altos, 1 y 2 medios puntos altos. Y en ese mismo punto vamos a hacer un punto deslizado. Así. Luego voy al otro punto, al siguiente punto y de igual forma repito. Un medio punto alto, 2 medios puntos altos. Estoy haciendo en el mismo punto, no en el segundo punto. Y un punto deslizado. Entonces miren, este patrón voy a repetir. En cada punto voy a hacer 2 medios puntos altos. 1, 2 medios. Estoy haciendo en el mismo punto. Y un punto deslizado. En un solo punto, 2 medios puntos altos y un punto deslizado. Luego voy al otro punto y repito. 2 medios puntos altos y un punto deslizado. Voy al otro punto. Miren. 2 medios puntos altos
y un punto deslizado. Y aquí ya terminamos, miren, de hacer. Entonces aquí simplemente nos pasamos acá al primer punto y cerramos con un punto deslizado. Así, miren, de esta manera cortamos la hebra, cortamos también la hebra amarilla, zafamos este estambre de color blanco, lo vamos a pasar hacia atrás. Así, miren, jalamos estos. Listo. Y nos queda, miren, así esta florcita de 5 pétalos, ¿no? Entonces, ¿cómo desaparecemos estas hebritas? Primero las vamos a cortar bien pequeñitas, así como de unos, miren, de unos 3 milímetros, ¿no? Y para que no se nos zafe, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, verán, las blancas, las hebritas blancas las vamos a pegar justo atrás del pétalo con un poquito de silicona, miren. Vamos a ponerle un poquito de silicona aquí, casi nada. Le hacemos así, miren, y como es transparente la silicona, miren, ni se nota. Y el amarillo, pues, lo pegamos de igual forma en la parte que sería amarilla. Así. Y ya estaría, miren. Vamos a ponerle un poquitico más. Y ya estaría. Es casi nada, miren, que se pone, ¿no? Entonces, miren, así se ve del un lado, es el lado derecho, y el lado revés igual no se ve mal. Entonces, luego ya cuando vayamos a hacer el montaje, poniéndole el hilo plateado, ya les enseño cómo ponerle, porque eso tenemos que ponerle sujetarle con la orejita. Entonces, vamos a hacer 2 de estas. Y continuaremos en el próximo tutorial. Muchísimas gracias por ver este video. Bueno, en la próxima parte continuaremos realizando las diferentes piezas que nos hacen falta. Y si te está gustando este contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba el próximo video. Comparte este video, déjanos un like, un mensajito. Es la manera como nos apoyas a crecer y continuar creando este contenido de manera exclusiva y gratuita para ti. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.